Saludos una vez más. Hoy estamos con una continuación del video de ayer y mañana tendremos una continuación del video de hoy. Así que ya usted sabe. Hoy estaremos trabajando el segundo versículo del libro de Bereshit. Y bueno, vamos literalmente allá, contenido, porque esta es la idea, que usted no pierda su tiempo. Mire, sumamente interesante, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y aquí se utilizan dos verbos que voy a estar subrayando acá, ¿ve? Tohu, dice tohu, y bohu, desorden, desorden, falta de organización, ¿no? Y aquí es sumamente interesante porque hay varias teorías acerca de qué está sucediendo aquí. Muchos sabios dicen que Dios no crea nada desordenado, que aquí pasó algo. Naturalmente, eh, esto nos habla acerca de algo que Jesús habla en el capítulo 10, versículo 18 del libro de Lucas, donde él dice que vio a Satanás cayendo a tierra como un rayo. También hay otros versículos que hablan acerca de la caída de este gran querubín, lucero. Y hay un midrash para ser específico, que nos habla de un ángel que se llamaba Samael. Nos habla de Samael, que fue quien bajó a la tierra, poseyó de manera literal el animal más sabio, más inteligente que había sobre la faz de la tierra, con el propósito de seducir y hacer pecar al hombre, por lo cual también tuvo unas consecuencias. Entonces, ahí va. Ahora bien, lo cierto, señores, de hecho, a mí me gustaría leer un poquito, por ejemplo, eh, me gustaría leer Ezequiel 28, versículo 13 hasta el 19, un poquito para que nos pongamos a tono con esta historia. Yo lo tengo por acá, lo voy a estar leyendo. Usted lo puede, bueno, lo puede buscar, lo puede escribir. Ezequiel 28, versículo 13 en adelante. Es sumamente interesante porque no solamente en Ezequiel habla de esto, sino que también en el libro de Isaías. Mire qué dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, haciendo referencia naturalmente al lucero, aunque también aquí habla del rey de Tiro, tiene un doble sentido, y aquí lo que hace es como una interpretación profunda, es un midrash, buscando la alusión del texto para que me pueda entender. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, de carbuclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De aquí es de donde se saca que Satanás es o era el líder de la alabanza. Bueno, en el cielo, o por lo menos en esta dimensión en donde él habitaba, porque lo sitúa en un lugar muy específico, dice en Edén, en el huerto, bien, y luego hemos hablado de esto porque vamos a hablar acerca de los siete cielos, y hay un lugar específico porque cada cielo eh, sucede algo especial. Hay algunos cielos donde hay ángeles que son eh, fiscalizadores, ¿no? Donde hay una parte del cielo donde se juzga y hay otra parte del cielo donde descienden las bendiciones de Dios, y todo esto lo vamos a estar viendo. Ahora bien, aquí nos está hablando de un lugar específico de los cielos, o mejor dicho, de los siete cielos. ¿eh? Es lo que nos dice. Entonces dice, tú querubín grande, protector, y yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que fue hallado en ti
maldad. Aquí es sumamente interesante porque muchas personas incluso se hacen la pregunta, bueno, vamos de tema en tema y esto no acaba. Así que no se preocupe que vamos a darle fuerte. ¿Cuál es la pregunta que muchas personas se hacen? ¿Por qué Satanás no halló perdón delante de Dios, pero Adán y Eva sí tuvieron perdón delante de Dios? Y esta pregunta muchas personas se las hacen, ¿no? ¿Por qué él no y nosotros sí? Es simple, señores, y aquí vamos. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí encontramos el primer pecado. Ojo, muchas personas creen que el primer pecado se encontró en Adán. No, este fue el primer pecado. Satanás o el Ajasatán, como le llaman, ¿no? Desde el concepto hebreo de las escrituras. Entonces se halló maldad, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Luego, un poquito para no seguir leyendo, dice que él deseó subir al trono de Dios y ser igual al Altísimo y dominar la creación desde esa posición que solamente le pertenece a Dios. Y aquí vamos al tema. Aquí vamos al tema. Dios perdonó a Adán y a Eva porque Adán y Eva desobedecieron un mandato de Dios, lo cual tuvo su consecuencia. O sea, desobedecieron algo que Dios dijo. Ahora, Satanás quería ir por encima de quien es Dios. Y fíjese, si nosotros lo llevamos a un plano humano, no es lo mismo que un hijo tuyo desobedezca a una orden directa tuya, a que él desee poner, o sea, sobreponerse en ti, o sea, tomar tu posición, mandarte, hacerte más pequeño que él, tomar dominio sobre lo que es tuyo a la fuerza, naturalmente. Entonces, no es lo mismo desobedecer una orden que desear suplantarte. En el mismo libro de Revelación, Apocalipsis, como nosotros tenemos conocido, habla acerca de que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con él, o sea, fueron convencidos con él. Creo que ustedes pueden llegar solos hasta estos textos. Y bueno, es bien interesante todo esto. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué fue el hombre perdonado? Porque el hombre fue en contra de lo que Dios dice, no de lo que Dios es en esencia, ni de su posición ni de su autoridad. Y mucho menos robarle su gloria. De hecho, si el hombre y cualquier hombre que intente hacer lo que hizo Satanás, va a tener el mismo resultado que tuvo Satanás. De hecho, hay una historia en el libro de los Hechos que yo les invito, no me acuerdo exactamente la cita ahora, tampoco voy a buscarla así porque me va a tomar tiempo y quiero avanzar, pero sí le voy a dejar las referencias específicas para que ustedes las puedan encontrar. Miren, dice que Herodes les dio un discurso al pueblo y dice que decían ellos, voz de Dios y no de hombres. Y él se creyó Dios y se quiso robar la gloria de Dios. Y dice que en ese mismo instante, por él haberse creído Dios, dice que le cayeron gusanos y murió.
O sea, no tuvo perdón delante de Dios, no solamente Satanás, sino cualquier hombre que ose tomar esa posición. eh, es claro. Entonces, esto es lo que está pasando. Satanás no desobedeció una orden de Dios o un mandato, sino que osó tomar la autoridad, la posición de Dios de manera directa. Entonces, esto es claro. Entonces, estas son las teorías que están dentro de todo este texto, que son bien interesantes. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre la faz del abismo. Dice, y el espíritu de Elohim, ya hablamos del concepto Elohim, y aquí cuando habla del Ruach Hokadesh, o sea, el espíritu de Jehová, hay muchos conceptos que podemos utilizar acerca de esta palabra. Puede ser espíritu de profecía, puede ser traducido como, bueno, el aliento de Dios, y todas estas cosas. Lo cierto es que estamos hablando literalmente de Dios, de su presencia activa, el Espíritu de Dios. Dice, se movía sobre la faz de las aguas. Eso es sumamente importante que podamos ver, porque en ese principio no había tierra, sino que solo había aguas. De hecho, luego Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y vamos a ir más adelante y vamos a hablar acerca de esto profundamente. Y hay muchas teorías sobre esto que no vamos a hablar, que tiene que ver con el domo y con las aguas de arriba y muchísimas otras cosas de informaciones que se manejan, que pudiésemos hablar de ellas dependiendo de cómo vaya creciendo el canal y de los pedidos de ustedes de manera específica. Hay muchas cosas bien interesantes allí. Nosotros realmente vamos por encimita y queremos cubrir todos estos temas. Dice, y dijo Elohim, Elohim. Acuérdese que Elohim eh, es uno de los nombres de Dios que denota la faceta de su justicia, de la justicia y de el poder. Por eso cuando Dios crea, no utiliza otro nombre. ¿Por qué? Porque está utilizando poder y también regirá esa creación que crea con poder, la va a regir con su justicia. Es muy interesante e importante que podamos notar esto. Podamos anotar esto. Y dice, y dijo Elohim, sea la luz. Dice, y fue la luz. Ahora bien, aquí quiero hacer una parada, y vamos a hacer una parada porque el concepto de luz que se está utilizando aquí no está hablando de la luz diurna, porque la luz diurna es creada el día, el día cuarto, para ser específico. Entonces, ¿de qué luz está hablando aquí? ¿Y de dónde viene esta luz? ¿De dónde viene esta luz? Naturalmente, Dios saca la luz de la misma oscuridad. De hecho, como hablábamos al principio, cuando Dios crea el espacio, porque lo primero que Él hace es hacer ese espacio para luego crear este plano existencial, acuérdese que no había nada. Y Él está sacando, Él está mostrando a su creación, en este caso, esa luz tiene que ver con el Mesías. De hecho, hay algunos versículos que podemos mencionar acerca de esto. ¿Qué versículos podemos mencionar? Podemos mencionar, vamos a ver. Vamos a ver algunos versículos que tengo por acá. A ver si lo podemos encontrar.
Entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz. Mire que dice en Números 23:19. A ver si podemos ver algunas cosas bien interesantes que están por ahí. O sea, Dios declara que haya luz. Entonces, lo primero que Dios hizo fue la luz, lo primero en su creación. La tierra fue totalmente cubierta por una masa, vamos a decir, si se puede decir así, líquida, caótica. Porque cuando usted se da cuenta, Dios lo que empieza después de la luz es a separar las aguas. Posiblemente algo como un agujero negro, qué sé yo. Si se puede decir así, estamos eh, pensando qué es lo que está describiendo la Torá. Entonces, a partir de ahora vemos la organización del universo. ¿Ve? Después que él crea ese espacio a oscuras, lo primero que hace es sacar esa luz y luego empieza a ordenar. Viene a ordenar todo esto. Dice, lo primero que fue hecho, como le dije, es la luz. Luego los cielos, la tierra, y con la tierra y los cielos, automáticamente, como hablamos al principio, el tiempo. El tiempo. Hay algunos versículos que estoy buscando por acá. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4, se habla de los vientos y de las llamas de fuego, que son mensajeros y ministros, naturalmente, de Hashem, de Dios. En la carta de los Hebreos enseña que estos vientos y llamas de fuego hacen alusión específicamente también a los ángeles. Bien interesante esto, porque dice que Él hace a sus ángeles, sus espíritus ministradores, que son como llamas de fuego. Esto habla en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, para ser específico, en el libro de los Salmos capítulo 104, en el cual también nos enseña que el agua había cubierto las montañas antes de ser reprendidas y sujetas a un límite. Y es bien interesante esto porque en el libro de Isaías Dios dice, ya luego lo vamos a mencionar cuando habla de que Él separa el agua de la tierra y dice que la señal que Dios pone para el agua es la arena. Donde llega la arena, pues entonces ahí ya le puso Dios límites a la tierra. Entonces, aquí hay mucha información acerca de todo esto que estamos hablando. Ahora, yo quiero ir a lo que es el tema de la luz. El tema de la luz. Dice en 2 de Corintios 4:6, vamos a ver qué dice. Es importante que nosotros podamos tocar el Nuevo Testamento, porque todo tiene que ver con Jesús. Mire qué dice. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandeciera a la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de el Mesías. O sea, en este texto, Shaul o Paul o Pablo, como usted quiera decir, nos enseña que la luz surgió naturalmente de las mismas tinieblas, de ese mismo espacio en el cual Dios había iniciado todo. Esto también puede ser entendido como una manera simbólica, según, vamos a decir, en el segundo nivel del Midrash, de la interpretación de la Torá, ¿no? Que hace alusión a todo esto. Y está acá. Vamos a ver qué dice. Dice que vio Dios que la luz era bueno. De hecho, también hay otro versículo que es en Juan capítulo 1 y no puedo dejar de mencionarlo. Dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Está hablando de la creación, naturalmente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Cuando cuando usted va a la palabra de Dios, siempre menciona al Mesías como luz. Entonces, para ir claro y concreto, aquí Dios lo que está revelando al Mesías, a toda la creación, revelando a Yeshua, ¿eh? Revelando a Yeshua. Por eso dice que Él mismo fue quien creó todo y que no hubiese nada si no hubiese sido hecho por Él. Es bien interesante todo esto. Entonces, lo que nos deja el texto, para ser más claros y que podamos entender, es que todo fue hecho, fue creado por Él, como lo habla también en el libro de los Efesios, y dice que todo fue hecho por Él, para Él. Luego dice en el versículo 3, y Elohim, y dijo Elohim, Vayomer Elohim, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Continúa diciendo, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fíjese que hay dos palabras. Aquí la palabra para noche es Erez, Erez. Y esto habla o significa específicamente caos, falta de visibilidad, desorden. Por eso la noche es difícil ver, es difícil caminar. Ahora, Boker es todo lo contrario, es orden, es claridad y significa discernir también. O sea, todo esto significan estos conceptos desde el hebreo. Ahora bien, es bien interesante porque desde el punto de vista, como Dios lo hace y también así los hebreos lo mantienen, el día comienza en la tarde, o sea, en la noche. El día inicia cuando se acaba, o sea, a las 18 o a las 6 de la tarde, como usted quiera llamarle, inicia un nuevo día, o sea, que el nuevo día inicia con oscuridad. Ahora, ¿dónde ha cambiado todo este asunto? Que tampoco vamos a hablar de eso hoy, por lo menos hoy no vamos a hablar de eso, que es algo bien interesante también. Tiene que ver con los calendarios, por ejemplo, el calendario romano, creado por Dionisio aproximadamente 425 años después de Cristo, donde también inicia un nuevo calendario. Por eso le llaman el Día del Señor, porque es lo que estaba buscando el día de la Pascua en los tiempos de Jesús. Por eso se inician a contar los años a partir del Mesías, los años occidentales naturalmente, porque Dionisio, este sacerdote sabio, hizo unos cálculos creando lo que nosotros conocemos como el calendario romano. No vamos a hablar de esto ahora, solo lo hago como alusión a lo que estamos hablando en este momento acerca de los días. El estilo hebreo es lo que les dejó Yahvé, que el día inicia en la noche, pero para nosotros como occidentales ya caminamos de acuerdo a otro calendario. Pero luego vamos a hacer alguna clase específica porque eso lo tengo ya preparado para hablar acerca de el calendario, de varios calendarios, tanto el hebreo como el calendario musulmán, que tiene 13 meses de 28 días. También vamos a hablar del calendario pagano, romano, y de los nombres y de sus dioses y el porqué. Y bueno, que ya tiene que ver con números y tienen que ver con astros y todas estas cosas. Entonces, aquí Dios nos está dando el orden de cómo deben de ser los días. Esto es claro aquí. El orden de cómo deben de ser los días y cuál es el significado de la noche, que es desorden, falta de visibilidad. Ese es el significado de Erez. Y Boker es luz y discernir también significa. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Dice que el Elohim
llamó a la luz día y a la noche, ¿no? Bueno, y a las tinieblas llamó noche. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Fíjese qué interesante. Aquí aparece, miren, hay dos cosas. Aquí aparece el concepto de raquía, que está en verde. Raquía, que significa literalmente atmósfera, expansión, ¿no? Expansión o firmamento. Este es el segundo nivel o el segundo cielo al que alude la Biblia. Ya hemos hablado que en la Biblia, cuando se habla de Shamayim, que es el concepto que se utiliza para cielos, de hecho, el cielo fue hecho porque Shamayim viene de dos palabras, que es Esh y Mayim, que significan fuego y agua. Fuego, y de ahí viene la conjunción Sha y luego Mayim. Entonces, estas palabras juntas es Shamayim, que significa fuego y agua, lo que quiere decir que el cielo, o sea, el cielo o los cielos fueron creados con fuego y agua. Esto es bien interesante. Es bien interesante. Porque no solamente esto nos habla de fuego y agua, el concepto de Shamayim, sino que también el fuego habla de la justicia y el agua habla de la misericordia, que también hace referencia a dos nombres de Dios, que es Elohim y Hashem. Entonces, aquí, bueno, nos habla de la expansión, que es el segundo cielo, raquía. Esta es la palabra que nos habla de raquía. Y un poquito para avanzar o para darle un poquito de bueno, un plus a la clase de hoy, ya que estamos casi acabando, es que esta misma palabra es que utiliza el texto cuando Dios le habla a Abraham, y le dice, mira ahora los cielos, le habla de raquía, o sea, le está hablando del firmamento, del espacio sideral. O sea, está hablando específicamente del lugar donde están puestos los astros. Y también le voy a dar otro plus, es que ahí es donde habitan los espíritus inmundos o los demonios, como bien usted quiera decirles. De hecho, los demonios no habitan en el infierno, como muchas personas creen que están actualmente en el infierno. Y eso lo podemos hablar. Naturalmente, hay algunos asuntos que habla ahí de unos ángeles que están guardados, separados por unos tiempos. Lo cierto es que cuando el mismo apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores que habitan las regiones que raquía celestes. Entonces, en esa dimensión es donde habitan, donde operan los espíritus inmundos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La intención acá es que vayamos un poquito por arriba. Yo no estoy profundizando ni en la gematría, ni en las profundidades de las letras, solamente un poquito analizando todo esto para que ustedes puedan tener un poquito todo lo que se piensa acerca de todas estas palabras y todo este texto. Así que, señores, vamos a continuar. No se despegue, vamos a continuar en esto. Por favor, déjenos en los comentarios cualquier cosa que usted desee saber acerca de cualquier tema que hayamos
tocado acá, por favor, no se limite. No se limite. Así que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en el día de hoy. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Yeshua esté con ustedes. Suscríbase, dele a la campanita y esto, señores, cada día se va a poner bien interesante porque vamos a estar subiendo muchos videos, mucha información y muchas cosas bien importantes. Así que ya ustedes saben. Shalom, shalom.